tardes, amigos. Estamos en el programa Las Aventuras de la Espada y como todas las noches pues tenemos un entrevistado y hoy nuestro entrevistado es un habitual de nuestro programa. Se trata de Agustín Rodríguez, que es, desde mi punto de vista, la persona con mayores conocimientos o que mejor sabe expresar además esos conocimientos respecto a lo que es la Armada Española, la navegación, las conquistas españolas desde prácticamente el principio del imperio español en el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad. Y bueno, pues le tenemos al otro lado del teléfono con esto del confitamiento. ¿Qué tal estamos, don Agustín? Pues afortunadamente muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues con tu permiso voy a empezar a hacerte preguntas. Pues tiene todos mis permisos. Vamos allá. Tenemos el conocimiento de que había un libro que se llama, digámoslo así, El León contra la Jauría, que en un principio la gente no lo va a entender y ya te preguntaré por qué, y luego una segunda parte de ese libro. En la primera parte hablamos del siglo XVII, digamos la primera mitad, no exactamente, pero casi la primera mitad del siglo, y luego la segunda parte ya se nos mete más en el siglo XVIII. ¿Por qué el león contra la jauría? Porque la gente lo del león no lo va a entender. Bueno, el león es el animal heráldico de España, de toda la vida. El águila es más de la monarquía. El león es el animal emblemático de España de toda la vida. Y digo el león contra la jauría porque es la época en que España prácticamente, primero es el gran imperio mundial, cuando además está todavía en buena medida unido al imperio portugués, y encuentra enemigos por todas partes, no solo en Europa y no solo por la religión, porque el gran enemigo en este siglo es Francia, y Francia estaba gobernada por monarcas católicos y por primeros ministros como Richelieu y Mazarino, que eran nada menos que cardenales de la Iglesia, y por supuesto por las potencias protestantes. Pero es que seguía existiendo el peligro otomano, seguía existiendo la piratería berberisca e incluso en Filipinas había que luchar contra los piratas chinos y japoneses. O sea que realmente el desafío era enorme. Era un león que se estaba defendiendo contra una jauría de enemigos, o todos juntos o por relevos. Una época realmente increíble de que España pueda, pese a todo lo que se ha dicho en ese siglo y pese a los problemas internos, que son muchos y serios, hacer frente a todos y conservar prácticamente íntegro su imperio. O sea, España no era más pequeña, salvo algunos pequeños recortes aquí y allá. El imperio español no era más pequeño en 1700 que lo había sido en 1600. Bueno, yo te he hecho la pregunta del león contra la jauría porque es que yo creo que el 99% de la población española está convencida de que el animal que representa a España es el toro y no el león. Es una cosa muy curiosa, pero es así, por eso la pregunta. Bueno, metiéndonos en harina ya. ¿Por qué empiezas en 1620, 1621 este león contra la jauría? Por una cosa muy sencilla, porque las guerras anteriores del siglo XVI tienen un remanso, que son las guerras fundamentales. Los turcos ya se había llegado a una especie de paz poco después de Lepanto, pero luego después hay un remanso con los rebeldes de las Provincias Unidas, o llamado Holanda, y con los ingleses porque muere la reina Isabel Tudor y llega un rey, Jacobo Stuart, que es el hijo de María Stuart, a la que manda a ejecutar Isabel Tudor, que es mucho más proclive a los católicos y tal, y porque al final no les ha ido tan bien en su guerra contra España. Entonces hay unos años de comienzo del siglo relativamente tranquilos, están todas las potencias agotadas por problemas internos, por sus luchas y tal, y realmente el nuevo ciclo de guerras empieza en 1621, que es cuando terminan las treguas, con la tregua que se había firmado con los rebeldes holandeses, y empieza ya toda una serie de guerras, primero la guerra de los 30 años y tal, que van a durar
pues hasta fin de siglo. Bueno, por lo que yo he estado viendo, centras todo tu trabajo en el aspecto naval, sobre todo en las luchas en el Mediterráneo, las luchas en el Atlántico y también esas luchas en Extremo Oriente, pero no te olvidas de ese paso hacia el final de nuestro imperio, bueno, no nuestro imperio, sino de las provincias que actualmente son Bélgica y Holanda, y que en este momento es cuando empiezan a ese declive que acabará con su desaparición como tales provincias, pero ya casi en el siglo XVIII, al final del XVII, ¿no? Sí, bueno, termino porque me hace falta para redondear un poco la argumentación. Dime. Que hago, de que curiosamente se consigue en el siglo XVII un siglo desastroso para España, y sin embargo, dentro de que hay un evidente declive, pues resulta que el Imperio Español prácticamente no pierde nada. Y engancho también por un motivo muy claro, por el motivo de explicar otra leyenda negra que nos han echado encima, de que los españoles, como en cualquier cosa que sea de ciencia o de técnica, pues estábamos muy atrasados, nuestros barcos estaban mal hechos y mal diseñados y tal, y que además, bueno, pues estábamos muy equivocados con las tácticas que empleamos en la guerra naval. Y entonces, claro, para redondear todo el asunto, pues tenemos que llegar hasta la época de Trafalgar y ver que en absoluto las cosas son así, que es un invento, un capítulo más de la leyenda negra para decir nosotros otros pueblos o tal fuimos los adelantados y tal. Todavía en Inglaterra el conocimiento popular sigue insistiendo en que el primero que dio la vuelta al mundo fue Francis Drake, que es una mentira, pero la gente se lo sigue creyendo, o sea, que es una mentira. Bueno, el problema es que no es la única mentira, hay muchas mentiras más. Ya, pero vamos a ver, hay una cosa que está muy clara, y es que esas mentiras las puede conocer, digámoslo así, el pueblo llano o los gobernantes que no están debidamente asesorados e ilustrados. Pero cualquier persona con un mínimo de conocimientos y que lea un poco, aunque sean textos ingleses, tiene que darse cuenta de que las cosas son de otra manera. No, yo es que cada día entiendo menos que la gente sea tan inculta, y además en este país está pasando, como tú bien sabes, como divulgador por un lado y persona que se ha dedicado a la enseñanza por otro, sabes que nuestra juventud pues no es precisamente muy ducha en historia, y menos en historia de esas épocas, ¿no? Bueno, por supuesto hay esos dos niveles. A mí me ha pasado muchas veces en congresos que me venían personas extranjeras y me empezaban a contar el rollo habitual, y entonces cuando veían que yo les contestaba, les aportaba datos y tal, inmediatamente cambiaban de tercio y se ponían mucho más razonables y se dejaban de decir todos esos tópicos. Pero es que pasa una cosa que todavía no nos hemos dado cuenta. Yo siempre hago la broma de que marketing no es palabra española. Los demás países lo que intentan es vender la imagen de su país, sea cierta o no, porque eso les beneficia, pues en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales, en todo. Y entonces, aunque sepan que es mentira, lo divulgan porque es una cosa que les conviene. No van diciendo que su producto es el peor. Y justamente lo que hacemos los españoles es lo contrario. Si nosotros vendemos... en vez de intentar dar pena, intentar ser buenines, decir que lo nuestro no tiene remedio y tal. Y claro, así no se llega a ningún lado. Quiero decir, ya no solamente por un deseo erudito de conocer de verdad lo que pasó, o por analizar batallitas, que puede parecer una cosa de un interés limitado, sino, demonios, es primero porque es verdad, que además nos favorece el crearnos una imagen de pueblo atrasado, fanático. Eso nos favorece en relaciones comerciales, diplomáticas, para cualquier otra cosa. Pues no,
Por eso lo hacen ellos, faltando a la verdad. Y nosotros, curiosamente, con la verdad, podríamos ir presumiendo y pisando mucho más fuerte. Esa es la gran jugada que nos han hecho. Y que nos hemos hecho a nosotros mismos, el querernos mentiras. Bueno, vamos a volver a tu libro, en vez de hablar de temas generales, que son muy interesantes y muy divulgativos, pero como decía cierto escritor del siglo XX, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y hablando de tu libro, a mí me preocupa un tema muy importante que se llama reinado de Carlos II. El reinado de Carlos II siempre se vende como una época muy negra, muy oscura, y yo entiendo que tampoco es así, ¿eh? No, la verdad es que no es solo mi opinión, hay cada vez más investigadores que han vuelto a estudiar el reinado de Carlos II y se han encontrado con que el reinado de Carlos II dejó de ser el fin, dejó de ser el cuesta abajo, al contrario, es el comienzo de la recuperación. Es el comienzo de la recuperación y se nota en muchas cosas. Por ejemplo, uno de los problemas graves que tenía España fue el oro y la plata de América. El oro y la plata de América causan en España una inflación desmedida. Todo es carísimo, desde los jornales hasta encargar un arcabuz o un cañón. Somos el país más caro de Europa. Y además la inflación trae consecuencias muy desagradables en la economía, claro. Bueno, pues cuando se hace la reforma monetaria para luchar contra la inflación, contener el gasto público, etcétera, etcétera, eso es el reinado de Carlos II. Por eso luego, en el cambio de siglo, España puede empezar desde una buena posición, puede aguantar primero la guerra de sucesión y puede empezar desde una buena posición, porque se ha saneado la moneda y se ha saneado la economía. Y, por ejemplo, ahora mismo en Sevilla hay un edificio precioso, que es el Palacio de San Telmo, que es la sede de la Junta de Andalucía. El Palacio de San Telmo se hizo en el reinado de Carlos II como universidad para los navegantes, la primera que se crea en España, para enseñarles cartografía, astronomía, navegación y tal, y es la primera que se crea. Nadie se acuerda de que eso lo hizo Carlos II, o que el Hospicio de Madrid, un edificio precioso, con una portada barroca, también se hace en el reinado de Carlos II, y así muchas iniciativas. Es verdad que los resultados no son brillantes, pero es el fin de la cuesta abajo y el comienzo de la recuperación. Incluso en el terreno militar, pues cuando muere su católica majestad Carlos II, España todavía conservaba Flandes y todavía tenía media Italia. Cuando se pierden es después, en el siglo XVIII, y a consecuencia de la guerra de sucesión, que es curioso. O sea, han hablado siempre de que el desastre es Carlos II y no, en absoluto. El desastre viene después, y lo curioso es que no ya en Europa, sino que incluso en América los recortes son mínimos. Y pensemos sobre todo una cosa, que cuando llega al trono Carlos II, España lleva 40 años, más de 40 años de guerra prácticamente con todo el mundo. Sí. Bueno, ¿cuánto han aguantado otras potencias históricamente una cosa así? Y no solo lo aguanta, sino que además las pérdidas son mínimas y empieza la recuperación. Bueno, ¿qué más se podría pedir? Bueno, vamos a ver. Me llama la atención varias cosas. Primero, uno de los grandes problemas es que al tener tanto oro y tanta plata, porque, bueno, pues la mayoría de él llegó a España, es las cantidades que consiguieron los piratas y corsarios de otros países sustraernos fue mínima, pero precisamente esa gran cantidad de oro y plata provoca una inflación que al final se vuelve contra la propia España, ¿no? Sí. Bueno, la inflación es que se la contagiamos, de hecho, a Europa, o sea, todo el mundo lo pasa mal en esa época. Pero claro, el origen de la inflación es España. Es lo típico. El oro y la plata americana sirvieron para muchas cosas, pero no hay moneda que no tenga dos caras. Tenía dinero en España, pero curiosamente eso lo que provoca es un alza desmesurada de precios, todo es carísimo y todos sabemos que al final la inflación lo que termina provocando es paro y miseria y tal. Y entonces ese es el gran problema.
debido a que los españoles seamos de una determinada manera o tal, sino un problema claro y bien sabido y bien estudiado. Curiosamente por investigadores extranjeros. Lo primero que investigó el daño que causó la inflación en España fue un inglés. Pero luego además se junta otra cosa, claro, tienes un imperio mundial. Y en un imperio mundial los barcos van y vienen desde China, que nos traían los mantones de Manila, la seda. ¿Y qué pasa? Que desgraciadamente, lo estamos viendo ahora, cada vez que hay una globalización, pues también surgen las epidemias. Sí. El siglo XVII es una época de grandes pestes. En una de ellas, en la mitad del siglo, la población de Sevilla, que entonces era la capital económica de España, baja casi un tercio de la población de muertes. Porque claro, entonces no había ni adelantos médicos ni nada. Y claro, eso pasa también en Europa, pero claro, el país que comerciaba con todo el mundo era España, y aquí era donde llegaba lo peor. Y claro, contra eso no es culpa de que los españoles dejemos que desear en esto o lo otro, ¿no? Era lo que había esperado en esa época. Y claro, se nos juntan males, pero pese a todo, la cosa sigue adelante, salvamos los muebles casi en su totalidad, ¿qué más se podría pedir? Sí. Esto me hace de preguntarte una cosa, lo que me acabas de comentar, porque las personas actuales no tienen mucha idea se piensan que todo ha sido siempre como es ahora, y claro, ahí surgen temas como el de esta epidemia. Y yo te quería preguntar, estás hablando de que pues seguramente un tercio de la población de Sevilla, y me imagino que de toda España también, pues sufrió esta epidemia en grado de muerte. Pero ¿qué población podría tener España a mitad del siglo XVII? Bueno, es que esos son todos los problemas. Entonces no había registros muy fiables ni existía el documento nacional de identidad y tal. Entonces a veces es un poco complicado saber exactamente cuánta población había. Aparte de que en muchos sitios las leyes y tal se calcula, y eso es uno de los problemas que tiene España en el siglo XVII, que entre la emigración a América, entre que los soldados de los tercios, había muchísimo personal religioso y tal. En España faltaba gente para hacer las cosas. De hecho, en el siglo XVII vienen emigrantes de Europa a España buscando los altos salarios y buscando trabajo. Muchos franceses, mucha gente, muchos italianos, que vienen aquí en las oportunidades o de negocio o de trabajo, porque aquí en España falta gente. Se calcula que en esta época vamos a poner que hubiera como mucho 10 millones de personas en toda España. Y era algo absolutamente insuficiente para atender Filipinas, América, Medio Pacífico, Flandes, Italia, una barbaridad. Y sin embargo, lo mantuvimos, y curiosamente el Imperio Español duró al final, pese a todo lo malo que lo hicimos, ha durado el doble de años que el británico y el triple que el francés. Es curioso, que son los países que se ponen como ejemplo. Y encima ha dejado mucho más huella y mucho más pozo que esos otros. Bueno, esa leyenda negra que tenemos me plantea varias preguntas. Una de ellas es que, pues si España estaba tan deficitaria de personas, España estaba tan deficitaria de gente preparada y de técnicos y de trabajadores especialistas, ¿cómo es posible que ese país tan deficitario tuviese una escuadra que, salvo un momento muy concreto, durante un determinado número de años y casi a raíz de esa guerra de sucesión, etcétera, la verdad es que la escuadra española, tanto en el 16 como en el 17 y luego en el 18, la escuadra, algo que necesita precisamente de grandes técnicos, primero para la construcción y luego para el mantenimiento, pues prácticamente es la número uno, y en algunos momentos pasa a ser la número dos,
pero eso hay que mantenerlo y hay que construir los buques. ¿Es que éramos tan tontos o sigue siendo leyenda negra? Eso sigue siendo leyenda negra, efectivamente. Si éramos tan tontos, ¿cómo es que no nos quitaron todo el imperio a la primera? Sí. ¿Cómo es que ha sido el imperio que más ha durado? Si éramos tan tontos, ¿cómo es que siguió llegando oro y plata de América y nosotros mandando a América cosas que ahí no habían? En América no existían los caballos, ni las gallinas, ni montones de cosas más, desde el trigo al vino. De eso nunca se habla. Sí, pero España colonizó América. En América no había caballos, ni burros, ni ovejas. Si las hay, es por las llevamos nosotros, que además era complicadísimo llevar un caballo a América en la panza de un barco, en una travesía de 2 meses, y que el caballo llegara sano, capaz de reproducirse. De eso nunca se habla. Es curioso. O el trigo era desconocido. O el vino, o montones de cosas. O curiosamente, el café tampoco es americano. Sí, en contra de lo que la gente piensa. Y el azúcar. Bueno, y así, pero yo y así montones de productos. Dice, bueno, y entonces, ¿cómo es? Si ellos eran tan buenos, nosotros éramos tan malos, ¿cómo es? Y además, lo que digo, un país no especialmente dotado por la naturaleza para eso, porque España en aquellos tiempos pues era un país más bien pobretón, pues como lo sigue siendo, que no tiene especialmente materias primas, ni tiene tal, y sin embargo lo conseguimos. Países mucho más dotados por la naturaleza no lo consiguieron, o lo han conseguido de una manera mucho más tarde. Pero por eso yo creo que es justamente la necesidad de otros países para autoafirmarse. Ellos pues tienen que rebajar al competidor, y claro, el competidor éramos nosotros, y lo asombroso es todo lo que hicimos, sea no estar especialmente bien dotados de nada, pues que sin embargo lo hicimos. No deberíamos ser tan malos, ni navegantes, ni militares, ni científicos, ni es en todo. Pero en todo, a los que han venido después han intentado apropiarse de los descubrimientos de españoles. Bien, hay dentro de tu libro, que tiene el primer tomo, 16 páginas, hay muchas páginas dedicadas a la guerra entre España e Inglaterra por un lado y España y Holanda por otro. Y luego, casi a mitad del libro, pues nos hablas de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el desastre anglo-holandés en Cádiz, y que quizá marcó un antes y un después de lo que los ingleses pretendían o querían hacer en contra de España. ¿Qué me puedes ampliar sobre ese tema del desastre de Cádiz? Bueno, hay el desastre de Cádiz. Me imagino que te refieres al de 1625. Sí, me estoy refiriendo al intento anglo-holandés de tomar Cádiz. Es que ahí se encadenan las falsificaciones de la historia. Lo que nos han vendido siempre es que después de la Invencible, Inglaterra se hace con el control de los mares, la marina española prácticamente desaparece y tal. Bueno, eso es radicalmente falso. Es más, cuando se firma la paz, después de muchos años de guerra y de muchos desastres ingleses, eso no hablan, claro. Cuando se firma la paz, era una paz favorable a España, en 1604. Y se sucede un reinado en que España e Inglaterra son aliadas, de hecho. Pero luego, por problemas internos en Inglaterra, deciden que es mejor atacar a España por a ver si consiguen un buen botín y tal, y una flota inglesa y holandesa ataca Cádiz en 1625. Que hay un cuadro precioso en el Prado donde sale esa hazaña y cómo Cádiz se defiende de una flota mayor que la Invencible y los derrota por completo y tal. Y eso en 1625, cuando aparentemente en España ya, bueno, estábamos
hundidos en la miseria y tal. Y es curioso cómo se falsea y cómo se oculta la historia. A todo esto, los ingleses lo único que tenían eran 4 pueblecitos en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, y que no tenían nada. Eso es quitarnos el imperio, pero si España nunca había tenido interés por esa zona, se la dejan porque no les interesa. Y todo lo que tiene Inglaterra entonces es incluso Nueva York. No fue una fundación de los colonos ingleses, fue de los holandeses. Nueva York primero se llamó Nueva Ámsterdam y luego tuvieron una guerra entre ellos y los ingleses se quedaron con Nueva York, la cambiaron el nombre. Pero nos lo han vendido como si fueran los triunfadores, que por donde fuera. Lo más gracioso es que en el origen de la consecuencia de ese desastre sin paliativos que tienen los ingleses en Cádiz en 1725, la consecuencia es que el rey de Inglaterra, entonces Charles I, se enfrenta con su parlamento y eso va a terminar provocando una guerra civil inglesa y la instauración de la República en Inglaterra a mando del dictador Cromwell. Esto tampoco lo dicen. O sea, tal fue la crisis que se encadenó en Inglaterra a consecuencia de ese desastre, que terminaron así. Bueno, pero eso no lo dicen. Bueno, ya sabes que somos esclavos del tiempo, vamos a seguir hablando de tus libros. Hay otro tema que a mí me llama la atención y es que parece que es que se van relevando holandeses e ingleses, porque me has hablado de la derrota de Inglaterra en 1604 y ese tratado de paz, y instantáneamente los holandeses pasan a la acción en contra de España y bueno, pues tenemos un serio problema con las Provincias Unidas de Holanda y nos cuesta un gran trabajo, porque Holanda se convierte en una especie de pozo sin fondo donde España va metiendo una cantidad ingente de dinero, porque sí, la verdad es que es el problema. El oro que viene de América se va a Holanda, ¿no? O sea, se va a Holanda o en cuanto Francia se recupera un poco después de sus problemas internos entre católicos y protestantes y tal con Francia, que desde ese momento empieza a atacar a España y tal. No, en los holandeses es que hay un problema, y es que la topografía del país, que es muy bajo, muy arenoso, lleno de canales y tal, lo que lleva es a una continua guerra de posiciones, que sí, un año tomas una ciudad, pero el enemigo te ataca por otro lado y toma otra, entonces es un estancamiento total. O sea, no sirve de nada. Y mientras los holandeses, lo que realmente hacen daño más que al imperio español es a la parte portuguesa, y justamente por cómo estaba configurada. Los holandeses a los que de verdad hacen daño es al imperio portugués, que todavía estaba unido a la corona española. Por eso de que los portugueses habían colonizado más bien como fenicios, o sea, estableciendo factorías fortificadas, pero no mezclándose con la población, no colonizando, no. Eso en Brasil y a duras penas. En muchas zonas de África y del Índico y del Pacífico era una colonización estilo fenicio. Hay factorías comerciales para sacar las materias primas y los productos que interesaban, pero con muy poquita presencia humana y luego no en plan colonización. Una factoría a lo mejor estaban defendidas por 100 portugueses. Pues claro, llegaba una flota holandesa y era cuestión simplemente de tiempo el hacerse con ella. Mientras que en España, pues en la parte del Imperio Español sucedió montones de veces que llegaban ingleses, holandeses, franceses, y toda la población civil participaba en la defensa porque los veían como extranjeros, como invasores. Mientras que en las posiciones portuguesas, pues no, era simplemente cambiar la bandera de la factoría, y eso pues no motivaba mucho a la gente. Esa es la gran diferencia. Hombre, hay excepciones y tal, pero esa es la gran diferencia
entre los dos imperios. El imperio portugués era más frágil en ese sentido que el español. El español, digamos, se defendía solo, en el sentido de que la población civil participaba y de hecho continuamente, y hasta el final lo que sucede es eso. En el siglo XIX, ya cuando los ingleses atacaban Buenos Aires, el Río de la Plata, hay unidades regulares españolas, había poquísimas. Es la población la que se echa a la calle, como en Zaragoza, para defender la ciudad y para echar a los ingleses. Eso es lo que no pasaba en el imperio portugués en general, y por eso los holandeses consiguen sus grandes victorias ahí. Muy bien. Oye, pues quería comentarte, porque hemos estado hablando de la primera parte, pero hay una segunda parte, hay un segundo libro que se llama Batallas y campañas navales españolas, que es El León contra la Jauría, volumen 2. En este, digamos que te dedicas más a la guerra como tal y abandonas un poco el tema económico, el tema cultural, tema... No, hay una cosa, y es por una de las razones por las que lo prolongaste al siglo XVIII, porque hay otra de las mistificaciones que nos han metido, es que los españoles estábamos muy atrasados en tácticas navales, porque en el siglo XVI, ya en la Invencible, lo que intentábamos era siempre luchar de cerca, al abordaje y tal, mientras que los ingleses, que eran mucho más listos, pues disparaban desde lejos y tal y cual. Entonces, es bastante tonto porque de la Invencible a Trafalgar los barcos siguieron siendo de madera, propulsados a vela, los cañones eran de avancarga, de animalisa, o sea, es la misma tecnología, más perfeccionada en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII como en el XIX, pero es la misma tecnología. Son barcos de madera propulsados exclusivamente por velas, con cañones de animalisa y de avancarga. Y dices, bueno, resulta que los españoles éramos anticuados en 1588 si intentábamos combatir de cerca y al abordaje. En 1705, Benson gana Trafalgar combatiendo de cerca y al abordaje, con mejores cañones, mejores pólvoras y barcos más resistentes. Benson era un antiguo, se había quedado arcaico. Pues ¿cómo es posible que una cosa sea anticuada en 1588 y sea modernísima en 1805? O sea, es que es barrer para casa y de manera descarada, pero descarada. O sea, nos han intentado convencer, no, la Armada Invencible fue maravilloso, pero es que los ingleses disparaban a 1000 metros y además daban en el blanco y tal. Y en 1805, más de 200 años después, resulta que es modernísimo hacer eso. ¿Por qué? Porque lo hacéis vosotros, ¿no? Y entonces lo que estaba queriendo decir es que la táctica normal con esa tecnología era la más razonable, y si no se acercaban era por una cosa que lo llaman canguelo, porque sabía lo que les pasaba, que los barcos españoles iban a lo largo de los tercios y podía pasar cualquier cosa. Y que claro, el problema es que nos convencen de que esa táctica es anticuada y resulta que cuando la estamos abandonando y tal, vuelve que Dios con esa. Es lo típico del marketing y del rollo comercial. Y el problema es que no lo seguimos creyendo. Y entonces, incluso digo cómo, mientras los franceses con las tácticas de Nelson no supieron buscar respuesta en ningún sentido, los españoles sí. El problema es que Trafalgar el mando era de un almirante francés, pero resulta que no, que la culpa la tuvimos nosotros, que estábamos muy atrasados y que tal y igual. Bueno. Es que realmente en algunas ocasiones está cómico. Bueno, yo he visto cosas muy interesantes y, por ejemplo, es la situación española, sobre todo la recuperación que España efectúa en esa mitad del siglo XVII, básicamente porque, bueno, pues tanto ingleses como holandeses
habían tocado, no que hubiesen conquistado territorio español en gran medida, sino simplemente se habían puesto cerca de ello, y sobre todo en el Caribe, en América, y hay una guerra con Francia justo antes, que quizá nos debiera haber debilitado, pero sin embargo, justo a mitad del siglo XVII conseguimos recuperar una serie de territorios que teníamos un poquito abandonados. Bueno, sí, efectivamente. No, pero es que además pasa una cosa, que hay montones de factores que explican. Siempre nos creemos que las islas del Caribe eran paradisíacas, maravillosas y tal, y no. Las islas del Caribe estaban llenas de mosquitos que producían la fiebre amarilla y mataban a los europeos. Sí. Y entonces la gente, cuando pensaba en América, no estaba pensando en las islas del Caribe, que hoy pueden ser paradisíacas por los avances de la medicina. Lo que estaba pensando era irse a las zonas más sanas y más adecuadas a las zonas altas, irnos a México, capital, irnos a Lima, a zonas altas que no tenían ese clima, que era un clima mucho más seco y mucho más saludable y tal. Las islas del Caribe estaban abandonadas. Bueno, Cuba, sí, de verdad se coloniza realmente en el siglo XVIII con las plantaciones de azúcar y tal y cual, pero las islas del Caribe no eran la mitad, la inmensa mayoría estaban abandonadas, había muy poquita gente porque sabían que ahí las pestes, las epidemias podían acabar con cualquier europeo. Y si se meten ahí los piratas, básicamente es porque no hay población española. Y lo mismo pasa con muchas de las costas del Caribe, que parece que listos eran, las habían descubierto ellos. No, las habían descubierto los españoles. El problema es que no se querían quedar ahí, preferían ir al continente, que era más sano, donde había más oportunidades y había más de todo. O sea, no era mérito suyo, era que nosotros no veíamos gran interés en eso. Luego sí, con la introducción de la economía de plantaciones y tal, con la caña, azúcar, el tabaco y tal, entonces ya sí. Pero que curiosamente lo que hacen todos los europeos es como los europeos aguantan mal el clima, es cuando se desarrolla la trata de negros, justamente porque aguantan mejor ese clima y esas condiciones que los blancos. Sí, o que incluso los aborígenes, porque lo cierto es que los norteamericanos los ingleses en Norteamérica, y luego los norteamericanos acabaron prácticamente con la población, pero nosotros no. Pues ya, eso está claro, pero que no solamente ellos, que los franceses en Haití lo poblaron casi exclusivamente con esclavos negros. Y claro, hoy el resultado de esa gente que va dando lecciones es, desgraciadamente, el pobre Haití es el país más pobre y más atrasado de toda América. Y es una colonización francesa. La colonización francesa hecha casi exclusivamente con esclavos negros africanos. Sí, bueno, ellos quizá... Y prácticamente sin ningún mestizaje ni nada, porque, uy, por Dios. No, te quería preguntar que quizá era económicamente más interesante la trata de esclavos que tratar de hacer que los indios de América se convirtiesen en trabajadores, porque claro, las leyes españolas les convertían en trabajadores con beneficios y con derechos, mientras que los esclavos procedentes de África, cero mata cero, más luego el trasiego económico que significaba comprar y vender esas personas, ¿no? Sí, claro, es que además no nos hacemos idea. Un barquito de nada, un pesquero de 50 toneladas que llegara a Europa cargado de azúcar, prácticamente se podían jubilar todos. El precio que tenía el azúcar, por ejemplo, en Europa, o el tabaco, era un precio de locura. Y aunque fuera un barquito pequeño, o sea, como hicieras un viaje, 2 o 3 como mucho, se podían jubilar todos. Si lo cuenta, sale hasta la novela de Robinson Crusoe de lo que era aquello, porque la demanda era altísima, no digo ya sea más varias especies del Pacífico, ¿no? Pues el clavo, la canela o tal, bueno, aquello era locura.
El problema era el trabajarlo en esas condiciones y en esos climas para los europeos. Que hasta el siglo XIX, que empiezan las vacunas, en general los europeos, no ya por racismo, sino por resistencia orgánica, en la misma Guinea Ecuatorial hubo muchos problemas de colonización al principio, la Guinea Española, por la inadecuación del europeo a las condiciones locales. Sí, y por eso se utilizaba mucha mano de obra. Pero es que además faltaba gente. En España faltaba gente. Y siempre hablamos de los tercios. Bueno, los tercios, luego vas mirando que a lo mejor la cuarta o la quinta parte eran españoles, que estaban divididos además por unidades. Los demás que eran italianos, belgas, valones especialmente balones, mercenarios alemanes. En España lo que faltaba era la gente para hacer tantas cosas como queríamos hacer. Y claro, esa gente no podían ser unos inútiles y si hicimos todo lo que hicimos y durante tanto tiempo. Bueno, hay un trozo, una parte de la historia que tú cuentas entre esos dos tomos que es quizá la única que podemos negativizar, que es la guerra de sucesión, cuando muere Carlos II y se proclaman dos personas completamente diferentes, una de la línea austriaca, otra de la línea francesa, que quieren hacerse con el poder en España. Y lo cierto es que la leyenda dice también que el austriaco lo único que quería en realidad era ser emperador y que el francés lo que quería era suceder a su abuelo en Francia. Y bueno, sí. Pues los dos se lanzan a por el trono de España, pero como escalón primario antes de acceder a otra cosa más importante, ¿no? Claro, no debíamos ser un país tan pobre y desagradable cuando se montó una guerra mundial por ver quién era el rey de España. Pero lo gracioso, a mí lo que me hace reflexionar es que los españoles somos un poco ingenuos. En el sentido de que pensamos que las iniciativas de los otros son por ayudarnos. Y no, son por su propio interés. ¿Qué demonios? Luis XIV se casó, era hijo, Luis XIV, el rey de Francia, era hijo de una española y estaba de Ana de Austria, la mujer de Luis XIII, y estaba casado con María Teresa, otra infanta española. Y llevaba muchísimo tiempo viendo a ver si podía heredar él la corona de España. Él no lo consigue directamente, entre otras cosas porque las demás potencias no lo hubieran aceptado, pero lo consigue su nieto, Felipe. Pero lo gracioso es eso, que los españoles no creemos que la gente actúa por elevados principios, no, actúa por sus intereses, no los nuestros. Sí, ese quizás sea uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en España, que somos un poco ingenuos. Y bueno, pues esa ingenuidad casi desaparece, por lo menos en las élites gobernantes, durante el reinado que va desde el primer hijo de Felipe V hasta que volvemos a caer en la ingenuidad con Carlos IV y con... No, el mismo Felipe V es un ingenuo porque después del Tratado de Utrecht y como Felipe V, como monarca español, no acepta el Tratado de Utrecht y quiere recuperar Italia, se formó una coalición de potencias europeas y la misma Francia le declara la guerra a Felipe V. Sí. O sea, es asombroso. ¿Por qué? Porque cada uno va a su interés y es una cosa que no... Hay una película deliciosa y que tendrían que poner todos los días en todas las cadenas, es Bienvenido Mr. Marshall, porque nos ha pasado y nos seguirá pasando. Queremos que los Reyes Magos, si queremos que de fuera nos van a traer lo mejor y tal, llámese unos u otros y luego al final lo que descubrimos asombrados es que cada uno va a su propio interés y ya está. Bueno, querido amigo Agustín Rodríguez, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues muy bien. No, te quería preguntar alguna cosa. Véndeme tu libro en un minuto. Bueno, a mí no, a los oyentes para que lo compren.
Bueno, el libro se llama León contra la Jauría, que son campañas y batallas navales españolas, sí, desde 1621 hasta 1700, una época que presuntamente es solo de decadencia, de derrotas y tal, pero que luego cuando analizas ves que en absoluto es así, sí, que los españoles no solamente seguimos ganando batallas y por eso conservamos el imperio, sino que además diseñan nuevos buques. La fragata, la fragatera es un diseño español, como es un diseño español el galeón y tal, y que en absoluto hay motivos que nos forman, bueno, como a muchos otros países que han sido y que eran hasta a lo mejor más prometedores que nosotros. Todo en esta vida tiene un principio y un fin. Lo que no hay que asombrarse es de que tenga un fin, porque eso es lo normal en todos los asuntos humanos. Y eso es recalcar que ese imperio que parecía condenado en 1700 todavía duró más de un siglo, más de lo que ha durado el imperio francés y casi tanto como ha durado el imperio inglés en toda su extensión, de Trafalgar hasta las descolonizaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Pero llevábamos ya 2 siglos de ventaja más, pues no deberíamos ser tan malos. Muy bien, pues oye, don Agustín Rodríguez, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues esperamos que acabe el confinamiento famoso para que la entrevista la podamos hacer en persona y luego pues, y esto es un pequeño secreto, podamos tomarnos una cervecita, don Agustín y yo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, un abrazo, amigo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.